si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Cuando reflexionamos sobre la magnitud y profundidad del sufrimiento que vemos en el mundo, ya sea causado por la inhumanidad del ser humano hacia sus semejantes o por desastres naturales, a muchos de nosotros inmediatamente se nos hace difícil sostener la idea de que Dios exista. Seguramente más de uno aquí ha sentido esa misma tensión en el corazón. Incluso podríamos llegar a pensar, ¿será que lo más razonable es dejar de creer por completo? Pero eso sería dar un paso demasiado grande, ¿no es así? ¿Cómo podríamos estar seguros de que Dios no existe? Tal vez haya una razón por la que Dios permite todo el mal que vemos en el mundo. Quizás todo ello encaje de algún modo en un plan grandioso que apenas podemos lograr vislumbrar, si es que podemos hacerlo de alguna manera. ¿Cómo podríamos saberlo? Bien. Ahí está. Entonces, como teísta cristiano, yo estoy convencido de que el problema del mal, por terrible que sea, no constituye en definitiva una refutación de la existencia de Dios. De hecho, al contrario, creo que el teísmo cristiano, la creencia en el Dios cristiano, autor y sostenedor del universo, ese es el teísmo. Creo que el teísmo cristiano es la última y mejor esperanza del ser humano para resolver el problema del mal del que estaremos hablando. Para explicar por qué pienso así, será útil establecer algunas distinciones que mantengan nuestro pensamiento claro. Lo tenemos ahí en la pantalla. En primer lugar, debemos distinguir entre el problema intelectual del mal y, en segundo lugar, el problema emocional del mal. El problema intelectual del mal se refiere a cómo dar una explicación racional de cómo pueden coexistir Dios y el mal y el sufrimiento. Por el otro lado, el problema emocional del mal se refiere a cómo disipar la aversión emocional que sienten muchas personas hacia un Dios que permitiría el sufrimiento. Bien, veamos entonces en primer lugar el problema intelectual del mal. Básicamente existen dos versiones de este problema. Primero está el problema lógico del mal, y en segundo lugar el problema probabilístico del mal. Veamos. Según el problema lógico del mal, es lógicamente imposible que Dios y el mal coexistan al mismo tiempo. Si Dios existe, entonces el mal no puede existir. Si el mal existe, entonces Dios no puede existir. Dado que el mal existe, se deduce que Dios no existe. Pero el problema de este argumento es que no hay ninguna razón para pensar que Dios y el mal sean lógicamente incompatibles. No existe una contradicción explícita entre ambas proposiciones, a saber, Dios existe y el mal existe. No existe ninguna contradicción explícita al respecto. Ahora bien, si el ateo quiere decir que hay alguna contradicción implícita entre Dios y el mal, entonces debe estar asumiendo ciertas premisas ocultas que revelen dicha contradicción implícita entre ambas proposiciones. El problema, sin embargo, es que ningún filósofo ha sido capaz jamás de identificar tales premisas ocultas. Por lo tanto, el problema lógico del mal fracasa en demostrar cualquier inconsistencia entre Dios y el mal. Más aún, en realidad podemos demostrar
que Dios y el mal son lógicamente compatibles. Vean ustedes, el ateo presupone que Dios no puede tener razones moralmente suficientes para permitir el mal en el mundo. Pero esta suposición no es necesariamente cierta. Mientras sea siquiera posible que Dios tenga razones moralmente suficientes para permitir el mal, se sigue de ahí que Dios y el mal son lógicamente compatibles. Y ciertamente esto parece al menos lógicamente posible. Por eso me complace poder informaros de que hoy en día hay un amplio consenso entre los filósofos contemporáneos en que el problema lógico del mal ha sido resuelto. La coexistencia de Dios y el mal es lógicamente posible. No es contradictoria. Ahora bien, pero aún no estamos fuera de peligro. Ahora nos enfrentamos al problema probabilístico del mal. Según esta versión del problema, la coexistencia de Dios y el mal es lógicamente posible, sí, pero sin embargo altamente improbable. La magnitud y profundidad del mal en el mundo son tan grandes que resulta improbable que Dios pudiera tener razones moralmente suficientes para permitirlo. Por tanto, dado el mal en el mundo, es improbable que Dios exista. Este es un argumento mucho más potente y por eso quiero centrar nuestra atención en él. En respuesta a esta versión del problema del mal, quiero hacer 3 observaciones fundamentales. La primera, no estamos en buena posición para evaluar la probabilidad de si Dios tiene razones moralmente suficientes para los males que ocurren. Como seres finitos, estamos limitados en el tiempo, el espacio, la inteligencia, la perspectiva. Pero el Dios trascendente y soberano ve el fin desde el principio y ordena providencialmente la historia de modo que sus propósitos se cumplen en última instancia mediante decisiones humanas libres. Para lograr sus fines, Dios puede tener que tolerar ciertos males en el mundo. Males que nos parecen carentes de sentido dentro de nuestro marco limitado. Podrían verse al final justificados dentro del marco más amplio de Dios. Tomemos como ilustración un campo emergente de la ciencia, la teoría del caos. Los científicos han descubierto que ciertos sistemas macroscópicos, por ejemplo, sistemas climáticos o poblaciones de insectos, son extremadamente sensibles a las más mínimas perturbaciones. El aleteo de una mariposa en una rama en África Occidental podría desencadenar fuerzas que, con el tiempo, darían lugar a un huracán sobre el océano Atlántico. Sin embargo, es imposible en principio que alguien que observe a esa mariposa aleteando en una rama pueda predecir tal resultado. Del mismo modo, el asesinato brutal de un inocente o la muerte de un niño por leucemia podrían producir una especie de efecto dominó a lo largo de la historia, de modo que la razón moralmente suficiente de Dios para permitirlo no se revelara hasta siglos después, y quizá en otro lugar del mundo. Si consideramos la providencia divina sobre toda la historia, podemos comprender cuán inútil es que observadores limitados como nosotros especulemos sobre la probabilidad de que Dios tenga una razón moralmente suficiente para permitir un determinado mal en cuestión. Simplemente no estamos en posición, no estamos en condiciones de evaluar tales probabilidades. En segundo lugar,
La fe cristiana implica doctrinas que aumentan la probabilidad de la coexistencia de Dios y del mal. Al hacerlo, estas doctrinas reducen cualquier improbabilidad que se suponga que el mal arroja sobre la existencia de Dios. ¿Cuáles son algunas de las doctrinas que aumentan dicha probabilidad? Pues permítanme mencionar 4. A. El propósito principal de la vida no es la felicidad, sino el conocimiento de Dios. Una de las razones por las que el problema del mal parece tan desconcertante es que tendemos a pensar que si Dios existe, su objetivo para la vida humana es la felicidad en este mundo. Supongamos que el papel de Dios es proporcionar un entorno cómodo para sus mascotas humanas. Pero, desde la perspectiva cristiana, esto es falso. No somos mascotas humanas, no somos mascotas de Dios. Y el fin del ser humano no es la felicidad en este mundo, por mucho que nos choque, sino el conocimiento de Dios, que en última instancia traerá plenitud verdadera y eterna. Muchos males que ocurren en la vida pueden ser completamente carentes de sentido respecto al objetivo de producir felicidad humana en este mundo. Sí, pero no necesariamente carecen de justificación respecto al objetivo de producir el conocimiento de Dios. Que la gente pueda entrar en una relación personal transformadora de gozo, de plenitud con Dios. El sufrimiento inocente ofrece una ocasión para una dependencia y confianza más profundas en Dios, ya sea por parte del que sufre o de quienes lo rodean. Por supuesto, que el propósito de Dios se cumpla mediante nuestro sufrimiento dependerá también de nuestra respuesta. ¿Respondemos con ira, amargura hacia Dios? ¿O acudimos a Él en fe, buscando la fortaleza para resistir? B. En segundo lugar, la doctrina de que la humanidad se halla en estado de rebelión contra Dios y contra su propósito. En lugar de someterse a Dios y adorarlo, los seres humanos se rebelan contra Él y siguen su propio camino, encontrándose así alienados, enajenados, separados de Dios, moralmente culpables ante Él y avanzando a tientas en tinieblas espirituales, persiguiendo dioses falsos de su propia invención. Los terribles males humanos en el mundo son testimonio de la depravación del ser humano en este estado de alienación espiritual respecto a Dios. El cristiano no se sorprende ante el mal humano en el mundo, al contrario, lo espera por esta doctrina. La Biblia dice que Dios ha entregado a la humanidad al pecado que ésta ha elegido. No interviene para detenerlo, sino que deja que la depravación humana siga su propio curso. Esto no hace sino acentuar la responsabilidad moral de la humanidad ante Dios, así como nuestra maldad y nuestra necesidad de perdón y purificación moral. C. El conocimiento de Dios, además, se extiende a la vida eterna. Desde la perspectiva cristiana, esta vida no es todo lo que hay. Jesús prometió vida eterna a todos los que pongan su confianza en Él como Salvador y Señor de sus vidas. En la vida futura, Dios recompensará a quienes hayan soportado sus sufrimientos con valor y confianza, con una vida eterna de gozo indescriptible. El apóstol Pablo, autor de gran parte del Nuevo Testamento, vivió una vida de sufrimiento increíble. Sin embargo, escribió lo siguiente:
Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, son eternas. Segunda carta a los Corintios 4, 16 al 18. Pablo imagina aquí una balanza en la que, por un lado, se colocan todos los sufrimientos de esta vida y, por el otro lado, la gloria que Dios concederá a sus hijos en el cielo. El peso de esa gloria es tan inmenso que literalmente no admite comparación con el sufrimiento conocido en la tierra. Además, cuanto más tiempo pasamos en la eternidad, más se reducirán los sufrimientos de esta vida hasta convertirse en un instante infinitesimal del pasado. Por eso Pablo podría llamarlos una leve tribulación momentánea. Los sufrimientos presentes simplemente se vieron abrumados por el océano de eternidad y gozo divinos que Dios derrama sobre aquellos que confían en Él. Y el conocimiento de Dios es un bien inconmensurable. Repito, el conocimiento de Dios es un bien inconmensurable. Conocer a Dios, fuente de bondad y amor infinitos, es un bien incomparable, es la realización plena de la existencia humana. Los sufrimientos de esta vida ni siquiera pueden compararse con ello. Así la persona que conoce a Dios, por mucho que sufra, por muy terrible que sea su dolor, puede seguir diciendo: Dios es bueno conmigo. Simplemente por el hecho de conocer a Dios, un bien inconmensurable. Estas 4 doctrinas que hemos enumerado, que hemos explicado, reducen enormemente cualquier improbabilidad que el mal parezca arrojar sobre la existencia de Dios. Y en tercer lugar, la existencia de Dios, y eso es muy importante, es probable en relación con todo el conjunto de la evidencia disponible. Me gustaría que aquí me sigáis con cuidado. Las probabilidades dependen de la información de fondo que se considere. La información de fondo. Por ejemplo, supongamos que Josep es estudiante de la Universidad de Barcelona. Si sabemos que el 95% de los estudiantes de esa universidad practican atletismo, entonces, en relación con esa información, es muy probable que Josep practique atletismo. Pero, si luego descubrimos también que Josep es amputado de ambos pies, de ambas piernas, y que el 95% de los amputados en la Universidad de Barcelona no practica atletismo, la probabilidad de que Josep practique atletismo se disminuye drásticamente. Del mismo modo, si la única información de fondo que consideramos es el mal en el mundo, no es de extrañar que la existencia de Dios parezca improbable en relación con eso. Pero esa no es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es si la existencia de Dios es improbable en relación con toda la evidencia disponible. Esa es la cuestión. Estoy convencido de que al considerar toda la evidencia, la existencia de Dios es muy probable. Permítanme mencionar 3 piezas de evidencia al respecto. La primera: Dios ofrece la mejor explicación
de por qué existe el universo en lugar de la nada. ¿Se han preguntado alguna vez por qué existe algo en lugar de la nada? ¿De dónde viene todo? Tradicionalmente, los ateos han afirmado que el universo es eterno e increado. Pero los descubrimientos en astronomía y astrofísica de los últimos 80 años han hecho que esta idea resulte improbable. Según el modelo del Big Bang, toda la materia y energía, incluso el espacio y el tiempo físicos, surgieron en un punto hace aproximadamente 13.800 millones de años atrás. Antes de ese instante, la singularidad, el universo simplemente no existía. Por tanto, el modelo del Big Bang implica la creación del universo de la nada. Esto resulta embarazoso para el ateo. Veamos, Quentin Smith, filósofo ateo, escribe lo siguiente: la respuesta de ateos y agnósticos a este desarrollo ha sido comparativamente débil, casi invisible. Un silencio incómodo parece ser la norma cuando surge el tema entre los no creyentes. La razón de este malestar entre los no teístas no es difícil de hallar. Anthony Kenny lo sugiere en esta afirmación: un defensor de la teoría del Big Bang, al menos si es ateo, debe creer que la materia del universo surgió de la nada y mediante la nada. ¿Quién se puede creer esto? El teísta cristiano, en cambio, no enfrenta esta dificultad, ya que la teoría del Big Bang simplemente confirma lo que siempre ha creído, que en el principio Dios creó el universo. Ahora bien, les pregunto, ¿qué es más plausible? ¿Que el teísta cristiano tenga razón o que el universo surgiera sin causa de la nada? Segunda evidencia, Dios ofrece la mejor explicación del orden complejo del universo. En los últimos 40 años, los científicos han descubierto que la existencia de vida inteligente depende de un equilibrio complejo y delicado de las condiciones iniciales establecidas en el propio Big Bang. Hoy sabemos que los universos que prohibirían la vida, que no permitirían que haya vida, son muchísimo más probables que cualquier universo que permita la vida, como el nuestro. ¿Pero cuánto más probables? La respuesta es que las probabilidades de que el universo permita la vida son tan infinitesimales que resultan incomprensibles e incalculables. Por ejemplo, un cambio en la intensidad de la gravedad o de la fuerza nuclear débil, tan solo una parte en 10 elevado a la 100, habría impedido un universo apto para la vida. La llamada constante cosmológica lambda, responsable de la expansión inflacionaria del universo y del reciente descubrimiento de la aceleración de dicha expansión, está afinada con una precisión de una parte en 10 a la 120. 10 elevado a la 120. El físico de Oxford, Roger Penrose, calcula que la probabilidad de que la condición especial de baja entropía de nuestro universo, de la que depende nuestra vida, la probabilidad de que la condición especial de baja entropía de nuestro universo surgiera puramente por azar, es al menos tan pequeña como una parte en 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Penrose comenta: ni siquiera recuerdo haber visto en la física algo cuya precisión se acerque ni remotamente a una cifra como una parte en 10 elevado a 10 elevado a 123.
Hay múltiples constantes y cantidades que deben estar afinadas. De esta manera, para que el universo permita la vida. Habla de múltiples constantes, unas 25 cosas que tienen que estar finísimamente afinadas para permitir la vida inteligente, la vida en primer lugar y después la vida inteligente en el universo. Y no solo cada una de ellas debe estar exquisitamente afinada, sino también sus proporciones mutuas. Así la improbabilidad se multiplica por improbabilidad tras improbabilidad hasta que nuestras mentes se tambalean ante números incomprensibles para nosotros. No existe ninguna razón física por las que estas constantes a las que me he referido y cantidades deban tener los valores que tienen actualmente en el universo presente. El físico Paul Davies, anteriormente agnóstico, comenta lo siguiente: a través de mi trabajo científico he llegado a creer cada vez más firmemente que el universo físico está construido con una ingeniosidad tan asombrosa que no puedo aceptarla meramente como un hecho bruto. De forma similar, Fred Hoyle afirma: una interpretación sensata de los hechos sugiere que un superintelecto ha manipulado la física. Robert Jastrow, antiguo director del Instituto Goddard de los Estudios Espaciales de la NASA, considera esto la evidencia más poderosa de la existencia de Dios jamás surgida de la ciencia. La visión que los teístas cristianos han mantenido siempre, a saber que existe un diseñador inteligente del universo, parece tener mucho más sentido que la visión atea de que el universo, al surgir sin causa de la nada, simplemente tuvo la increíble suerte de estar finamente ajustado con una precisión incomprensible que permitiría albergar vida inteligente después. Bien, en tercer lugar, la tercera evidencia a la que me referiré, la existencia de valores morales objetivos en el mundo. Si Dios no existe, entonces no existen valores morales objetivos. Entiéndase por objetivo, independiente de la opinión humana. Lo que está ahí, lo sepamos, no lo sepamos, lo veamos o no lo veamos, lo queramos reconocer o no, lo objetivo, en contraste con lo subjetivo. Muchos teístas y ateos coinciden en este punto, de que si Dios no existe, no existen valores morales objetivos. Por ejemplo, tenemos al filósofo de la ciencia, fallecido por cierto hace poco, Michael Ruse. Ruse explica que la moralidad es una adaptación biológica, no menos que las manos, los pies o los dientes. Considerada como un conjunto de afirmaciones racionalmente justificables acerca de algo objetivo, la ética es ilusoria. Entiendo cuando alguien dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Piensa que se refiere a algo más allá de sí mismo. Sin embargo, tal referencia carece realmente de fundamento. La moralidad no es más que una ayuda para la supervivencia y la reproducción, y cualquier significado más profundo, dice Ruse, es ilusorio, partiendo de la idea de que no haya Dios. Nietzsche, el gran ateo del siglo XIX, que proclamó la muerte de Dios, en el sentido de su irrelevancia, comprendió que la muerte de Dios implicaba la destrucción de todo sentido y valor en la vida. Y creo que Nietzsche tenía razón. Pero debemos ser muy cuidadosos aquí. La pregunta no es, ¿debemos creer en Dios para vivir vidas morales? No afirmo eso. Eso es una cuestión de ética aplicada. Todos podemos hacerlo.
Tampoco es la pregunta, ¿podemos reconocer valores morales objetivos sin creer en Dios? Creo que sí podemos. Es una cuestión de epistemología. La verdadera pregunta, en cambio, es, si Dios no existe, ¿existen valores morales objetivos per se? Esto es una cuestión de ontología, de metafísica. Al igual que Rousse, no veo ninguna razón para pensar que en ausencia de Dios, la moralidad del rebaño evolucionada por el Homo sapiens sea objetiva. Después de todo, si no hay Dios, ¿qué tiene de especial el ser humano? No es más que un producto accidental de la naturaleza, surgido recientemente en un diminuto grano de polvo, perdido en un universo hostil e impersonal y destinado a perecer individual y colectivamente en un tiempo relativamente breve, en la muerte térmica del universo. Desde la perspectiva atea, ciertas acciones, por ejemplo, la violación, pueden no ser socialmente ventajosas y por lo tanto a lo largo de la evolución humana se han vuelto tabú. Pero eso no demuestra en absoluto que la violación sea realmente incorrecta, objetivamente incorrecta. Desde la perspectiva atea, por lo tanto, no hay nada realmente malo, objetivamente, en violar a alguien. Así pues, sin Dios no existe un bien y un mal absolutos que se impongan a nuestra conciencia. Pero el problema es que los valores objetivos sí existen y en lo más profundo todos lo sabemos. No hay más razón para negar la realidad objetiva de los valores morales que para negar la realidad objetiva del mundo físico que percibimos a través de nuestros 5 sentidos. Acciones como la violación, la crueldad, el abuso infantil, no son meramente conductas socialmente inaceptables, son abominaciones morales. Algunas cosas están realmente mal. Así pues, paradójicamente, el mal sirve en realidad para establecer la existencia de Dios. Pues si los valores objetivos no pueden existir sin Dios, los valores objetivos sí existen, como lo demuestra la realidad misma del mal que percibimos en nuestra experiencia moral. Se sigue, inevitablemente, que Dios existe. Él es el fundamento último de la moralidad objetiva. Por tanto, aunque en un sentido el mal cuestione la existencia de Dios, en un sentido más fundamental demuestra su existencia, ya que el mal no podría existir sin Dios. Estas son solo algunas de las evidencias de que Dios existe. Podríamos seguir hablando toda la tarde. El destacado filósofo Alvin Plantinga ha expuesto alrededor de 2 docenas de argumentos a favor de la existencia de Dios. La fuerza acumulativa de estos argumentos hace probable que Dios exista. En resumen, si mis 3 tesis son correctas, entonces el mal no hace improbable la existencia del Dios cristiano. Al contrario, al considerar todo el conjunto de la evidencia para ver las probabilidades, la existencia de Dios sí es probable. Por tanto, el problema intelectual del mal fracasa en derribar la existencia de Dios. Pero esto nos lleva al problema emocional del mal. Creo que la mayoría de las personas que rechazan a Dios debido al mal en el mundo no lo hacen realmente por dificultades intelectuales, sino por un problema emocional. Simplemente no les agrada un Dios que permita que ellos o los demás sufran y por eso no quieren tener nada que ver con Él. Su ateísmo sencillamente es un ateísmo de rechazo. Pero ¿tiene la fe cristiana algo que decir a estas personas?
Ciertamente que sí, sin duda. Porque nos dice que Dios no es un creador distante, ni es un fundamento impersonal del ser, como en las religiones orientales, sino es un Padre amoroso que comparte nuestros sufrimientos y nuestras heridas. El profesor Plantinga ha escrito: desde la perspectiva cristiana, Dios no permanece inactivo, observando fríamente el sufrimiento de sus criaturas. Él entra en nuestro sufrimiento y lo comparte. Soporta la angustia de ver a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, condenado a la muerte cruel y vergonzosa de la cruz. Cristo estuvo dispuesto a soportar las agonías del infierno mismo, con el fin de vencer el pecado, la muerte y los males que afligen nuestro mundo, y de concedernos una vida más gloriosa de lo que podemos imaginar. Estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar, a aceptar un sufrimiento que ni siquiera podemos concebir. Vean ustedes, Jesús, Dios encarnado, soportó un sufrimiento más allá de toda comprensión. Cargó con el castigo por los pecados del mundo entero. Ninguno de nosotros puede comprender ese sufrimiento. Aunque era inocente, Jesús asumió voluntariamente el castigo que nosotros merecíamos. ¿Y por qué? Porque nos ama. Te ama. ¿Cómo podemos rechazar a aquel que lo entregó todo por nosotros? Cuando comprendemos su sacrificio y su amor por nosotros, el problema del mal adquiere una perspectiva completamente distinta. Ahora vemos claramente que el verdadero problema del mal es el problema de nuestro propio mal. Llenos de pecado y moralmente culpables ante Dios, la pregunta que enfrentamos no es cómo Dios puede justificarse ante nosotros, sino cómo nosotros podemos ser justificados ante Él. Así pues, paradójicamente, aunque el problema del mal sea la objeción más grande a la existencia de Dios, a fin de cuentas, Dios es la única solución al problema del mal. Si Dios no existiera, estaríamos perdidos, sin esperanza, en una vida llena de sufrimiento gratuito e irredimido. Dios es la respuesta definitiva al problema del mal, porque nos redime del mal y nos introduce en la alegría eterna de un bien inconmensurable, la comunión con Él mismo. Ahí está. Entendiendo esto, solo me queda preguntarle, ¿quiere conocer a un Dios que sufre con usted y por usted? Con usted y por usted. Él le invita a confiar en Él hoy. Como hemos dicho, habiendo entendido el problema de nuestro propio mal, llamado pecado en la Biblia, la pregunta que enfrentamos no es cómo Dios puede justificarse ante nosotros, hemos dicho, sino cómo nosotros podemos ser justificados ante Él. En la Biblia, el mensaje del Evangelio, de la Buena Nueva, provee una respuesta muy clara. Ya 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías anunció que el Mesías, llamado el siervo de Yahvé, sufriría no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Dice Isaías, por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos,
y cargará con las iniquidades de ellos. Eso es lo que prometió Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento escribe el apóstol Pablo que aunque todos hemos pecado y estamos privados, destituidos de la gloria de Dios, justificados mediante la fe, justificados, declarados justos mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios manda a todas las personas que se arrepientan de haber vivido a su manera y que depositen su fe, no en sus propias buenas obras, las cuales están manchadas de pecado y de motivaciones equivocadas, sino en Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. Renunciar a autogobernarse para dar a Jesús, el verdadero Dios y Rey, el gobierno de nuestras vidas. Entonces, ¿quiere conocer a un Dios que sufre con usted y por usted? Si es así, en esta tarde me gustaría aprovechar esta ocasión para invitarle a que usted mismo se lo diga. El arrepentimiento y la fe es algo personal e intransferible. Pero si siente que necesita ayuda para dirigirse a Dios, puede ahora mismo inclinar su cabeza y hacer suya propia esta oración. Podemos comenzar. Dios Padre, ahora me doy cuenta de que formo parte del mal que hay en el mundo y que si me condenas serás totalmente justo. No te he amado, he incumplido tus mandamientos, he querido encontrar mi propia identidad fuera de ti y ser mi propio Dios. Perdóname, te ruego hoy todos mis pecados. Te entrego el control de mi vida. Jesús, sé mi Señor y mi Salvador. Límpiame de mi pasado alejado o alejada de ti y hazme ser una nueva persona que de corazón te ame y quiera seguirte y obedecerte todos los días del resto de mi vida terrenal. Desde hoy quiero ser tuyo, quiero ser tuya. Gracias por lo que hiciste por mí en esa cruz. Creo, confío que has resucitado. Padre, hoy regreso a tu casa. En el nombre de Jesucristo, a ti me entrego. Amén. ¿Qué consejo le darías a un cristiano que está enfrentando dudas respecto del amor y la existencia de Dios por problemas personales que está enfrentando? ¿Puedes repetirla de nuevo? Sí, ¿qué consejo le darías a un cristiano que está teniendo dudas acerca del amor y la existencia de Dios por los problemas personales que está enfrentando? Amor y la existencia de Dios en conflicto con los problemas personales. Muy bien. Básicamente lo que hemos visto en la parte... Bueno, vamos a empezar por la teoría, no quiero ir a la parte práctica. Primero en la parte teórica. Tenemos que partir, o sea, esta persona es cristiana, esta persona tiene que saber no solamente lo que la Biblia dice acerca de Dios, que es inmenso, que es enormemente amoroso, pero a lo mejor le queda un poco, bueno, pues ahí está en el texto, ¿no? Y cómo eso se relaciona conmigo, con mi situación, ¿no? Personal. Entonces, ahí tenemos dos posibilidades. Tenemos, por un lado, podemos acudir a lo que se llama la teología del ser perfecto, ¿sí? Por definición, Dios es un ser digno de adoración. ¿Qué significa Dios? Dios es un ser digno de adoración. Ahora, ¿cómo es un ser
que es digno de adoración. Vamos a describir cómo es un ser que es digno de adoración. Bueno, pues es el ser perfecto. ¿Y qué implica un ser perfecto? Un ser que tiene todos los atributos de perfección, ¿sí? Las cosas positivas en las que uno podría pensar, por ejemplo, el poder al máximo, ¿no? El conocimiento, que es una virtud, al máximo, ¿sí? Podríamos pensar también en pues no solamente estar en un sitio, sino estar en todos los sitios a la vez. También se aplica al amor. El amor es la ética suprema, es una virtud. Así que el amor al máximo. Entonces, si pensamos que Dios es la unión en un solo ser de todas las virtudes al máximo, es a nivel intelectual ineludible el amor de Dios. O sea que incluso yo puedo decir a nivel personal que yo he descubierto otra faceta de Dios, he redescubierto a Dios a la hora de pensar en Dios a partir de la filosofía de la religión también, de la teología natural. Es pensar en Dios como el ser perfecto, como el ser todo amoroso, y un ser que no solamente lo es porque la Biblia lo dice, sino porque no puede existir de otra manera. El ser perfecto necesariamente es un ser justo a la perfección, santo, separado de la maldad a la perfección, trascendente a la perfección y todo amoroso. Y el amor de Dios necesariamente, a nivel intelectual, si hablamos del ser perfecto, de la teología del ser perfecto, tiene que ser universal, incondicional e imparcial. Es una de las cosas propias del ser perfecto. El ser perfecto ama de manera universal, incondicional e imparcial. Eso es la parte intelectual. La parte emocional es a la que me referí. Pues por aquí, ¿verdad? Al final de mi presentación. Y es que este cristiano, esta cristiana, esta persona tiene que entender que aunque no lo entienda, aunque sufra, aunque pase por dificultades, ya no solamente Dios es necesariamente todo amoroso y no puede ser de otra manera, que es la parte teórica, sino además que este Dios ha participado del sufrimiento humano. Hace 2000 años Dios se encarnó, vivió entre nosotros desde el primer momento de su nacimiento. Ya querían matarlo y ha estado perseguido, lo ha estado pasando mal, y cualquiera podría decir dónde estaba Dios en esa situación. Pero Él ha pasado por todo esto y ha pasado por situaciones en las que le quisieron apedrear, en las que le quisieron matar, en las que le escupían, en las que dividieron sus ropas, en las que se burlaban de Él, en las que lo colgaron en la cruz. Pero este era el Dios encarnado. Y cuando tú entiendes que el Dios encarnado ha sufrido esa vergüenza que era la muerte, humanamente hablando, la muerte más vergonzosa en el Imperio Romano y la más terrible, y a la vez tú entiendes que no sencillamente se humilló hasta tener ese tipo de muerte, sino además, para colmo, había asumido el castigo de todo nuestro infierno, porque la eternidad lejos de Dios que teníamos que pasar, Él la asumió. Entonces, cuando nosotros entendemos que en esas 6 horas en la cruz, Él pagó lo que nosotros debíamos pagar eternamente en el infierno, no puede haber más dudas acerca de su amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, en pensar en la teología del ser perfecto y mirar a Jesucristo, el Dios perfecto, el Dios encarnado, quien vivió la vida perfecta, murió por sus pecados, resucitó de la muerte. Y por último, la experiencia personal. Si bien hemos hablado de la teoría, también habíamos hablado de conocer a Dios. Y habíamos hablado de que conocer a Dios te lleva a ese bien supremo, a esa relación infinitamente valiosa, que no hay nada mejor, nada más supremo que eso. Y yo creo que esa persona
ya no solamente a nivel intelectual y no solamente a nivel emocional, sino también a un nivel espiritual. Puede encontrar la paz si la busca en Jesucristo. Jesús dijo, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados, yo os haré descansar. Entonces, si tiene dudas acerca del amor de Dios, puede hacer estas cosas. Y yo personalmente puedo decir que en relación con Dios, en oración, y en la Biblia, por supuesto, también, pero en oración uno puede experimentar en persona, a nivel interno, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y uno puede experimentar el amor de Dios, pero para eso hay que acercarse a Él y hay que acercarse a Jesucristo. Sí. Bien, gracias. La siguiente pregunta dice: deducimos de la presentación que el mal no podría existir sin Dios, pero con Dios parecería innecesaria entonces la existencia del mal, ¿no te parece? Que es necesaria. Innecesaria. Que entonces, sin Dios no puede existir el mal, eso se está concedido, pero con Dios parece que la existencia del mal es innecesaria. Bueno, precisamente eso es a lo que se ha referido la presentación. Dios puede tener razones moralmente suficientes para permitir el mal. Entonces, quiero dejaros aquí con una frase que, si bien recuerdo, es de Leibniz, y dice: un mundo, ¿sí? Este es un mundo, ¿no? Pues un mundo donde el mal no es una posibilidad, no es el mejor mundo posible. Cuando lo piensas, eso es muy fuerte. ¿Por qué dice que un mundo donde el mal no es una posibilidad no es el mejor mundo posible? Voy a explicar qué hay detrás de eso y por qué no es innecesario el mal. O sea, el mal de facto podría, evidentemente no es el deseo de Dios que haya mal en el mundo, no me malentendáis. Pero como aquí acabo de explicar, la posibilidad del mal es necesaria para que sea un mundo como Dios quiere que sea. Un mundo que sea de los mejores mundos que se puedan crear. ¿Por qué? Vamos a escuchar esto. La libertad está en eso. Muchas veces preguntan, quiero añadir esto, muchas veces preguntan: ¿por qué Dios ha puesto ese árbol del conocimiento del bien y el mal, en el jardín del Edén? Precisamente para permitirnos poder amar a Dios libremente. Es decir, la libertad permite que haya amor verdadero. Dios es amor. Él desea que podamos corresponderle libremente, sin coerción. Quizá el mejor de los caminos a aquel mundo donde el mayor número de personas se puedan salvar libremente es justo este tipo de mundo. Si Dios existe, tenemos razones para creer que el mundo actual es justo ese mundo. Entonces, ¿por qué Dios permite el mal? Fundamentalmente hay 3 razones. Una, son razones generales, pero yo creo que nos pueden servir para aprender. Una, para conseguir un bien todavía mayor que el que se habría producido, de no haber sucedido aquel mal. Segundo, para evitar un mal peor. Al permitir cierto mal, se evita un mal todavía peor que sucedería. Y en tercer lugar, para formar nuestras almas o carácter. En un mundo sin sufrimiento no podríamos desarrollar empatía, coraje, valentía, perdón, compasión, ¿sí? Entonces, para desarrollarnos en esas virtudes, la tercera razón es permitir el mal para que podamos ser más y más y más como Dios. Entonces, esos son tipos de explicaciones generales que podemos incluso encontrar en la Biblia de por qué Dios permite
el mal. Por lo tanto, eso de que la existencia del mal es innecesaria, hasta cierto punto puede ser, como acabo de indicar, porque lo importante es la posibilidad del mal. Pero Dios sabe cuál es el camino, es decir, este mundo, que nos llevaría a aquel mundo más óptimo, donde el mayor número de personas posible podrían salvarse y estar con Él, disfrutando para siempre de Dios. Por lo tanto, la existencia del mal no es innecesaria, sino que parece ser el mejor camino a aquel mundo más óptimo, en términos de números de personas que se salvan libremente al poner su fe en Dios, en Jesucristo. La siguiente pregunta, un poquito más práctica. A ver. Dice, las redes sociales... Bueno, aparte de una afirmación y luego es una pregunta, ¿vale? Las redes sociales son un canal de odio y emociones negativas. ¿Cómo combatir esta tendencia que afecta mucho a los jóvenes? A ver, las redes sociales es como el internet, es como los libros, es como todo. Se puede utilizar para bien, se puede utilizar para mal, se puede utilizar para construir, para educar y se puede utilizar para destruir y deseducar. Entonces, lo importante es que los niños y los jóvenes, antes de su mayoría de edad, se vean expuestos a lo que nosotros entendemos como bueno, como educativo, como que les va a hacer bien a los niños, y cuanto más la Biblia, la palabra de Dios, el pensamiento crítico, aprender a pensar, a detectar falacias lógicas en el razonamiento y a saber discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo. Debemos enseñarles la palabra de Dios y debemos enseñarles a pensar críticamente. Y después entregarles un móvil. Después. Yo que enseño a niños, cuando les digo que la primera vez que yo tuve un móvil fue cuando yo tenía 16 años, se quedan como, ¿cómo es eso posible? Y ellos ya con 5 o 6 años utilizando tablets, móviles y todo. Y la ciencia demuestra que eso es perjudicial para el desarrollo de los pequeños. Ellos, sus cerebros no son capaces de aceptar todo esto y no evolucionan como deben evolucionar. Y los jóvenes están expuestos a las redes sociales. Nuestra obligación es impedir que se vean expuestos antes de que estén preparados para saber distinguir entre el bien y el mal. Las redes sociales, el Internet en general, es un mundo lleno de maldad. Es un mundo lleno de cosas más o menos y es un mundo lleno de cosas buenas. Depende de a qué canal y a qué fuentes se les dirija. Por lo tanto, como padres, como maestros, como educadores, nosotros debemos dirigirlos a lo bueno, y cuando tengamos clases con ellos de lo tecnológico, que sea algo educativo. Y el tiempo de la educación en la tecnología se tiene que limitar a enseñarles a manejar todo esto, pues igual para poder estudiar, para poder investigar, pero en mi opinión, y yo me dedico a ello, pues en mi opinión los jóvenes no deberían tener acceso a las redes sociales, a los móviles, y si lo tienen, de una manera muy controlada, porque se trata de tus hijos, se trata de los niños, se trata de los hijos, y es muy importante educarlos de acuerdo a nuestras convicciones, como dice la Constitución española, morales y religiosas. Muy bien. La siguiente pregunta, más que una pregunta, es una doble afirmación. Es decir, te la leo y reaccionas a cómo te has cometido. Dice, Dios es amor, por tanto, el mal es engendrado o creado por la humanidad. Y luego dice, ama y haz lo que quieras. Bien. Y haz lo que quieras. Como en conclusión, ama y haz lo que quieras. Vale. Dios es amor y el mal viene de los seres humanos, por lo tanto, ama y haz lo que quieras.
Eso hay que matizarlo. Si entendemos el ama y haz lo que quieras, como esa frase famosa de ama y haz lo que quieras de San Agustín de Hipona, ahí podríamos estar de acuerdo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, ama, y entonces haz lo que quieras, porque todo lo que vayas a hacer va a estar en conformidad con Dios, con su palabra, con el amor a las personas de tu entorno. Por lo tanto, sí, ama y haz lo que quieras. Pero si ama y haz lo que quieras es en un sentido distinto, pues habría que especificar en qué sentido. Los griegos distinguían entre el amor amistad, el fileo, distinguían entre el amor eros, familiar, incluso sexual, y el amor ágape, que es ese amor del cual nos habla el amor de Cristo, el amor del Nuevo Testamento, el amor al prójimo, que es un amor sacrificial, un amor abnegado. Entonces, bueno, ama y haz lo que quieras, ¿en qué sentido? Ama como Dios ama y haz lo que quieras, ama a Dios y haz lo que quieras. Pues sí es cierto que Dios es amor, y también es cierto que las criaturas libres, los agentes morales libres como los seres humanos y posiblemente seres angelicales, son la fuente de la existencia del mal. Pero eso también nos lleva al Evangelio, porque si nosotros hemos engendrado el mal, o al menos el mal está en nosotros, como hemos descubierto también en la charla de esta tarde, nos damos cuenta de que nosotros no podemos amar. No podemos hacer lo de ama y haz lo que quieras por nosotros mismos. No está en nosotros, porque hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos privados de la participación de esa comunión con Dios, y por lo tanto, puesto que no estamos unidos a Dios, como deberíamos estar unidos según el orden de la creación divina, no podemos amar como Dios quiere que amemos, y por lo tanto necesitamos arrepentirnos de ser nuestros propios dioses, arrepentirnos de vivir a nuestra manera y entregar el control de nuestra vida a aquel que puede darnos una nueva vida, y su Espíritu, el Espíritu Santo, para cambiar nuestra mente. Y si cambia tu manera de pensar, ¿qué va a pasar? Va a cambiar tu manera de actuar. Por lo tanto, necesitas nacer de nuevo, y entonces ama a Dios y al prójimo, y si lo consigues, haz lo que quieras. Pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el mal de manera que podamos comprobar con hechos palpables su existencia viva? Buenísima pregunta, me encanta. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el mal de una manera palpable, que nosotros lo podamos experimentar y ver, ¿no?, con nuestros propios ojos? Bueno, Dios es todopoderoso y quiere acabar con el mal. Lo que pasa es que si Él acaba con el mal, por ejemplo, hoy a las 12 de la noche, no va a quedar nadie en la tierra. No va a quedar ni un solo alma, ni una sola persona en toda la tierra, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si Dios ahora mismo se pusiera a juzgar, venga, vamos a acabar con el mal, pero no vamos a acabar con el mal como tú quieres que se acabe con el mal. Vamos a acabar con el mal en mis términos. Y mis términos es que yo aborrezco el mal, aborrezco el orgullo, aborrezco la soberbia, aborrezco la corrupción, aborrezco el adulterio en la mente, en el corazón. Bueno, pongámonos a cuentas. Si yo acabo con el mal hoy, tú ya no existirás para verlo. Y en todo caso existirás en el más allá para pasar una eternidad en llanto y en crujir de dientes en el infierno. Y puesto que Dios no quiere eso para ti, Dios te ama tremendamente. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Ha venido a morir, a pagarlo allí, en esa cruz, para que tú no tengas que pasar por ahí. Por lo tanto, es bueno que queramos que Dios haga justicia, pero cuidado con no ver la maldad que llevamos nosotros mismos. Si Dios acaba con la maldad, acaba con todos. Hay dos preguntas que en esencia son la misma, entonces por una cuestión de tiempo las
Sintetizo y luego nos queda una más, ¿vale? Sí, adelante. Dice, si de Dios emerge la moral y el mal es producto de esa moral, entonces ¿es Dios el creador del mal? ¿Cómo podemos justificar que lo es o que no lo es? Buenísima pregunta. Con esta pregunta Agustín de Hipona también lidiaba y él ha llegado a la conclusión que hasta el día de hoy es la solución a esto. Y en realidad es que es así. El mal no es algo que haya creado Dios. El mal es la carencia o privación de algo, que es el bien, el amor, la justicia, la paz, la solidaridad. La carencia de esto, la carencia del bien, la carencia de Dios en tu mente, en tus acciones, en tus motivaciones, eso es el mal. Por lo tanto, no es que Dios haya creado el mal, sino que Él ha creado el bien. Y puesto que existe la libertad, que es un bien, por eso lo de la posibilidad del mal, surge el mal. Y si surge el mal, bueno, pues ahí surge el problema de un Dios santo frente al mal. Necesitamos redención. Por lo tanto, Dios no creó el mal, porque no es algo que Él haya creado. La Biblia dice que Él es creador de todas las cosas, pero el mal no es algo. El mal es falta de algo. Y se puede ilustrar de la siguiente forma. Ya sabéis que en la física el frío no es algo, el frío es totalmente real, lo experimentamos. Sales a la calle en invierno, lo experimentas, ¿no? Pero el frío no es algo, no, el frío no es algo, el frío es ausencia, privación de calor. Cuando hay privación de calor, hay frío. Y lo mismo sucede con la luz, la ausencia de luz es oscuridad. La oscuridad no tiene una ontología propia. Donde no hay luz, hay oscuridad por defecto. Por lo tanto, Dios no es el creador del mal, es bueno y es el creador de criaturas, agentes morales libres, hechos a su imagen, en inocencia, en santidad, en bondad, que en su ejercicio del libre albedrío se desvían del propósito divino para sus mentes, para sus acciones, para sus motivaciones y acaban incurriendo en ese mal. ¿Y qué es el mal? El mal, entonces, entendemos que es, diríamos, una alteración. Es que tú, por ejemplo, tienes unos gustos, tienes unas cosas que tú amas, que tú quieres. Es un desorden en la libertad, en el libre albedrío de las criaturas. Básicamente, en el momento en el que tú quieres un bien secundario que no es Dios, que es el bien verdadero y supremo, de quien todo lo demás bebe para ser bien, en el momento en el que tú quieres, vamos a decir belleza, vamos a decir imagen, vamos a decir fama, en sí mismo, ni la fama no es mala, porque entonces Dios no habría hecho famoso a Abraham. La belleza no es mala, porque entonces no le habría hecho una mujer tan guapa que hasta con 90 años el faraón de Egipto quería hacerla su propia mujer. La belleza no es mala, la fama no es mala, el dinero no es malo, Abraham era rico. Pero el mal uso de esto, es decir, cuando tú conviertes un bien secundario en tu propósito, en aquello que tú persigues, en aquello que se vuelve tu Dios, ahí es donde sucede lo que llamamos la idolatría y por lo tanto el origen del mal. Bien, entonces terminamos con la siguiente pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que, teniéndolo todo, ve cómo sufren los demás y no se inmuta porque cree que no necesita nada? ¿Repito? Sí. ¿Qué le dirías a alguien que, teniéndolo todo, ve cómo sufren los demás, pero no se inmuta porque cree que él mismo o ella misma no necesita nada, pero en su corazón hay un vacío? Bueno, eso me recuerda a algunas personas muy ricas, millonarias. Básicamente, si una persona está en esa situación que piensa que lo tiene todo, ve el sufrimiento, no se inmuta por los demás,
Yo lo que le diría, uno podría empezar a acusar y decir, te falta humanidad, te falta educación, necesitas la fe cristiana, y desde luego que la necesita, pero el problema no está ahí. El problema es que esta persona piensa que todo está bien y que está tranquilo. El Salmo 73 habla de ese tipo de personas. No sé si el que lo haya preguntado puede leer el Salmo 73 en su casa. O sea, esas personas que piensan que lo tienen todo, pisotean a los demás por la vida y no se inmutan por el dolor y por el sufrimiento ajeno, piensan que están bien como están. La respuesta es que tenemos un problema mucho más grave que el sufrimiento o las cosas que tenemos ahora y que no debemos confiar ni en lo que somos, ni en la salud que tenemos, ni en las riquezas que tenemos. ¿Por qué? Porque eso vais a entender lo que quiero decir. 10 personas de cada 10 personas que una vez nacen, mueren. Es una estadística segura. Todos tenemos que morir, todos vamos a morir. Y si 10 de cada 10 que nacen mueren, tendrán que enfrentarse frente al Creador, a este del que hemos estado hablando, el crucificado, resucitado, pero también el que ajustó finamente el universo para la vida inteligente, el que creó el universo con solamente hablar, con su palabra, el que es la base de la moral objetiva, y Él ve todo lo que tú haces. Él ve lo que tú has hecho y cómo tú o esa persona de la que se refiere la pregunta no se inmuta al ver el sufrimiento ajeno. Pues esa persona tendrá que rendir cuentas. ¿Puede empezar a rendir cuentas aquí y ahora? Sí, puede ser. Si esto es conforme a la providencia divina y conforme a que esto toca ahora y sería lo mejor que esta persona lo sufra ahora, pues lo va a sufrir ahora. Y si no, parcialmente. Y si no, no lo va a sufrir ahora, lo va a sufrir en el más allá. Pero lo va a sufrir. Tenedlo por seguro. Dios aborrece el pecado, toda desviación. Y yo lo que le diría a esa persona, si la tuviera delante, sería: si tú te mueres hoy y eres juzgado por los 10 mandamientos y Dios te examina según los 10 mandamientos, ¿has mentido alguna vez? ¿Has engañado? ¿Has mirado alguna vez a una mujer con lujuria en tu corazón, cometiendo adulterio? ¿Cuántas personas has matado en tu corazón a la hora de odiar? Si tus ojos fuesen armas, ¿cuántas personas ya estarían muertas? Si tú te enfrentas a un Dios santo y justo, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Por eso necesitas a Dios, necesitas a Cristo y necesitas arrepentirte y nacer de nuevo. Jesús dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Gracias, Valeria. Muchas gracias por la claridad de tu presentación y de tus respuestas, que creo que nos han ayudado a todos hoy a pensar, reflexionar un poco al respecto de un tema tan complejo como este. Pero gracias también a todos los que han venido. Gracias por su atención, por sus preguntas y por el respeto que se ha visto durante